Buenas noches, bienvenidos de nuevo a miércoles de plenarios. Hoy desde un lugar muy especial, el Jardín Botánico, un lugar lleno de magia, lleno de naturaleza, de vida, de encuentro, de comunidad. Un lugar que nos reúne hoy en esta fiesta del libro que se está viviendo en Medellín, que es una verdadera fiesta, volver a vivirla, volver a tocar esos libros y volver a verlos. Lo más importante de hoy es nuestra invitada, porque desde la biblioteca Confama tenemos el placer, el orgullo y la felicidad de tener una maestra del cine, el teatro, la televisión, la vida en Colombia, que nos ha cambiado la vida a muchos colombianos con cada escena que hemos visto de ella y que nos ha alegrado la vida, y hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Consuelo Luzardo. Gracias, Consuelo. Gracias a ustedes porque esta es una invitación deliciosa. A mí me dicen feria del libro y eso es el mejor plan del mundo, o sea, ¿qué hay más rico? Pues de pronto un festival de cine, no, pero más rico feria del libro en realidad. Bueno, aquí estamos disfrutando con vos hoy, que nos alegra tanto que hayas venido, que hayas aceptado esta invitación a compartir con nosotros y a contar esa historia de lo que es Colombia, porque yo creo que la hemos vivido en tus novelas, en tus personajes y en tu vida misma, con el ejemplo y con todo lo que haces. Entonces, arranquemos, Consuelo, con esta conversada y por el principio, ese mundo de la televisión, del cine, del arte, que nace en una casa donde empiezan a pasar un montón de cosas que ahorita conversábamos, y que contanos un poquito de dónde sale todo esto. Bueno, obviamente me han preguntado muchísimas veces, ¿y usted cómo se volvió actriz? ¿De dónde? ¿Cómo sintió ese llamado, esa necesidad de volverse actriz? Yo realmente diría que fue más bien un impulso que debió de dejar fríos a mis padres. Nosotros somos una familia bogotana muy tradicional, pero ellos en un arranque de comprensión y de generosidad, y probablemente con la ilusión de que yo, que soy una persona tímida, apenas me parara en un escenario, como decía papá, que comenzara a llorar y se devolviera a la casa. Y me pasó todo lo contrario. Yo llegué y me paré en el escenario y sentí tal emoción, tal felicidad que yo dije, esto es lo que yo quiero seguir haciendo por el resto de mi vida. Entonces digamos que a mis pobres papás les salió un poco el tiro por la culata. Sí, arrancó la cosa, pero ya venía también con otra historia, mejor dicho, que se fue como gestando ahí una confabulación contra los papás, pero sobre todo una bendición para lo que pasó. Pobres, sí, en realidad no les tocó fácil. Mi hermano mayor, que vivía en Estados Unidos y que acababa de terminar su secundaria en una academia militar, Peak College. Entonces, bueno, ahora la universidad. ¿Qué quieres estudiar? Cine. ¿Cómo cine? Aquí en la Universidad de San Antonio no hay carrera de cine. No, es que yo me quiero ir a Los Ángeles. Y se fue a Los Ángeles y estudió cine en la UCLA. O sea que ya eran como dos desertores, como, no sé, como algo que se salía completamente de una familia en donde existían solo profesiones liberales, abogados, médicos, arquitectos, ingenieros, pero no ni pianistas, ni poetas, ni dramaturgos, eso no había en la familia. Y hemos hecho nuestra vida, inclusive la menor, nuestra hermana menor, que desafortunadamente falleció hace unos años, con el mal ejemplo de sus dos hermanos mayores también quedó en lo mismo, actriz ella también, Selmira Luzardo. Los tres hicimos nuestra vida haciendo lo que nos gustaba, cine, teatro, televisión, y al mismo tiempo que nosotros pues hacíamos una carrera, íbamos viendo cómo cambiaban las cosas, cómo de no haber casi nada de teatro en los 60, donde venían compañías de fuera, pero era básicamente zarzuela, ballet, de pronto alguna compañía que traía unos clásicos españoles al Teatro Colón, pero teatro propio colombiano no. Y cómo hemos llegado a convertirnos en un referente importantísimo de teatro
con personajes como el maestro Santiago García, por ejemplo, que se volvieron a nivel mundial unas figuras importantísimas del teatro mundial. Y cómo hemos avanzado desde que por allá en los años 60 estrenar una película colombiana era como un milagro de tal magnitud como si se apareciera 3 veces en el mismo día la Virgen de Chiquinquirá. O sea, eso era un caso casi que insólito. Cómo ahora tenemos un promedio de 40 y tantas películas colombianas que se estrenan en un año. O sea, mucha agua ha pasado bajo el puente y nosotros, por lo menos mi hermano y yo, somos suficientemente viejos para haber vivido, digamos, todos estos cambios. Consuelo, y nos contabas también algo que a mí me llamó mucho la atención, porque cuando esa conexión de los mundos se empiezan a juntar y tu papá hace un teatro, tu hermano, vos le ayudas con un guión, ¿cómo se conecta ese guión que además viene de Antioquia? Contanos un poquito de esa historia, el teatro de tu papá, la llegada allá y esas emociones que se van juntando en esos lugares. En la máquina de escribir, vos que eras la manuense también. A él le divirtió mucho ese cuento. Uno de los libros que había en la casa era la antología del cuento colombiano de Eduardo Pachón Padilla. Estamos hablando por allá del año 58, una cosa así, 57, 58. Entonces yo, que me lo leí, pues papá sí era un gran lector, o sea, él sí era un lector serio. A mí me gusta leer, pero muy, muy, muy lejos de lo que él fue realmente. Pero entonces yo veía un cuento que me gustara en esta antología maravillosa de Eduardo Pachón Padilla, lo transcribía a máquina, porque en esa época además era carta va, carta viene, porque las llamadas internacionales eran carísimas. Entonces le mandaba el cuento a mi hermano para que él se lo leyera, porque el pobre allá gringo, no sé qué, entonces a él le llamaba mucho la atención, obviamente, todas las expresiones muy nuestras, propias de nuestra cultura. Y él se enamoró de un cuento de Manuel Mejía Vallejo, que se llamaba Tiempo de Sequía. Y en su clase, en la universidad, en la UCLA, en su clase de guión, él hizo un guión de este cuento y le fue divinamente. La mejor calificación, o sea, se lo alabaron muchísimo. Cuando él regresa al país, primero porque no estaba dispuesto de ninguna manera a ir a Vietnam, dijo, primero muerto que descolorido. Entonces resuelve renunciar a su ciudadanía norteamericana y venirse a Colombia, el país de su papá, a vivir con su papá y sus hermanas, y se viene a hacer cine a Colombia, pero él realmente no sabía que aquí no había cine, que no se hacía cine, que era tan esporádico y tan exótico que no fue como una buena decisión, pero bueno, aquí se vino a hacer cine al país de su papá y a su nueva nacionalidad, porque en esa época no existían las dobles nacionalidades, era una cosa u otra, entonces él ya colombiano únicamente. Con todos estos antecedentes, lógicamente esta es una familia donde, a pesar de que no están los poetas, dramaturgos, pintores, pianistas, etcétera, pero sí los temas de interés, los temas de conversación en la mesa tienen que ser eso, la obra de teatro en la que está Consuelo, el nuevo guión que se está escribiendo Julio, y luego ya la menor de nosotros, ya con el mal ejemplo de los dos hermanos mayores, también se contamina y se convierte en actriz. O sea que, digamos, todos estos temas estuvieron en nuestra mesa, en nuestros temas de conversación toda la vida. Consuelo, y así como arranca ya, yendo, creo que se llamaba Aladín, o cómo se llamaba el teatro de tu papá, ¿cómo era esa llegada ya de ustedes y cómo empieza esa ilusión por ver lo que estaba pasando ahí? Bueno, eso no tenía que ver con lo que estábamos estudiando, eso, lo del teatro tenía más que ver con la profesión de papá. Papá era arquitecto y en un momento dado, con su socio, Harry Child, compran un lote en lo que se llamaba en Bogotá en los años 40 la mejor esquina de Chapinero, que era calle 60 con carrera 13, y construyen un teatro que se llamaba el Teatro Aladino. Entonces, pues sí, nosotros
éramos dueños de un teatro de cine y obviamente siempre nos había gustado el cine y no era que nos dejaran ir a ver las películas para mayores, tampoco llegaba hasta allá nuestra, nuestra palanca, ¿no? Pero igual una sala de cine fue una magia especial para nosotros por obvias razones, teníamos teatro. ¿Y qué veían? ¿Qué les pasaban ahí en esos momentos? No, todo, es que era una época en que, por ejemplo, nos llegaba gran cantidad de cine europeo. O sea, aquí nosotros tuvimos una época, sobre todo en los años 60, en que la película francesa que se había ganado el último premio en Cannes estaba aquí exhibiendo al mes siguiente. O sea, nosotros andábamos actualizadísimos con el cine europeo, sobre todo con el inglés, con el francés y con el italiano. Qué maravilla esas épocas, porque ahora pues para ver alguna cosa hay que esperar el festival para que vayan 3 Más personas. Más o menos, sí. Cine francés, bueno, espérese que ya dentro de 2 meses viene, no, actualmente está el Festival de Cine Francés en realidad. Bueno, vamos a ir a ver qué vemos allá. ¿Y el nuevo Palomar, te suena ese pedacito de la historia cuando van pasando cosas, vas conociendo gente y esos mentores de la vida? ¿Qué es el nuevo Palomar? Yo soy una actriz de formación teatral, o sea, cuando yo dije que, yo quiero estudiar teatro, fue para entrar a una institución que se llamaba Escuela Nacional de Arte Dramático y que era dependencia del Ministerio de Educación. 4 años de estudios. Y nuestra sala de prácticas y nuestra aula de clases, pero nuestro teatrico para las prácticas se llamaba El Nuevo Palomar. Entonces el Nuevo Palomar fue mi casa durante 4 años y es uno de los sitios que más llevo grabados en mi corazón. ¿Y quiénes pasaron por ese Nuevo Palomar? ¿Con quién te encontraste allá en la vida? No, ese fue, pues ahí estaban los duros y yo que era una nenita y que yo no sé por qué les caí en gracia, porque allá estaban los Frank Ramírez, el Gordo Benjumea, Carlos de la Fuente, o sea, toda una generación de Delfina Guido, de magníficos actores formados en la Escuela Nacional de Arte Dramático. O sea, tuve maravillosos compañeros. ¿Y de esos, cuáles fueron mentores, de esos con los que más aprendiste y te tocó esos primeros papeles y te enseñaron, te llevaron de la mano para lo que hoy nos representas? Con todos. Yo tuve la ventaja de que el director de la escuela, Víctor Mayarino Botero, el papá de nuestro Víctor Mayarino que conocemos, creyó en mí. Algo debió de ver en esa niñita y que había llegado a estudiar teatro y me formó muchísimo, me exigió muchísimo y fue mi mentor. O sea, yo comencé a hacerme actriz y con Víctor Mayarino Botero detrás de mí, exigiéndome y enseñándome, y es mi gran maestro. ¿Y cómo fue la cosa? ¿Primero en televisión, primero en teatro, con ese salto de la casa de Bernarda Alba? ¿Cómo fue la transición? A ver, no, yo primero hago teatro porque estoy estudiando teatro. Además, la Escuela de Arte Dramático quedaba en el último piso del Teatro Colón, ahí al lado de Gallinero. Entonces era Gallinero, una puertita, y de ahí se entraba al Nuevo Palomar, a la Escuela Nacional de Arte Dramático. Entonces, primero teatro. Lo que pasaba es que en esos años éramos un medio artístico muy pequeño. Entonces, todos terminábamos haciendo de todo. Entonces, todos los que hacían radionovelas terminaban trabajando en televisión. Todos los que estudiábamos teatro también íbamos a hacer televisión, pero entonces a uno también le parecía rica la radio, entonces yo también quería hacer radio y allá tenía mi espacio. Todos hacíamos de todo, pero porque éramos muy pocos en realidad. Y esas primeras obras, esas salidas en vivo donde arrancas y abren ese telón, porque hoy pues yo creo que ya es lo más natural del mundo y ahorita nos contás un poquito de esa historia del último trabajo, pero esas primeras puestas en escena, esa sensación sigue, ese sustico sigue. Pero por supuesto, sí. Pues esa es la gracia. El día que uno no se asuste, entonces ya no
ya para qué seguir haciendo esto si ya no produce la emoción que producía antes, entonces no, descansemos. No, claro que los nervios son ese motor, como esa gasolina importante que uno necesita para poder actuar de verdad, para poder expresar y para poder sacar y volver una verdad, algo que venía simplemente escrito en un papel, en un libreto. Entonces, mientras se siga teniendo el mismo amor y la misma emoción y el mismo susto, uno puede seguir ejerciendo su oficio. Ahora, en televisión se da una circunstancia. Yo duré 15 años haciendo televisión en vivo. O sea, mientras lo estoy haciendo, ustedes lo están viendo. Porque así era como se hacía. Todo en vivo, incluyendo los comerciales, todo. El noticiero, el musical, los dramatizados, las novelas, los comerciales de televisión, todo era en vivo. Que para los que habíamos estudiado teatro, pues era otra modalidad, pues con unas cámaras enfrente, pero si uno hacía teatro y estaba acostumbrado a que se levantaba el telón y ahí estaba el público enfrente, entonces de alguna manera como que televisión era lo mismo. Fue una gran escuela que la agradezco mucho y la disfruté muchísimo también. Consuelo, y yendo para allá y para acá, como estamos en esta conversada, de ese teatro que se vuelve televisión y es en vivo, hoy a todas estas plataformas que antes vos competías seguramente la novela del Canal 1 con la del Canal el otro, y esa era la competencia. Hoy puedes escoger en una plataforma. ¿Cómo sigue esa vigencia y cómo estás viviendo vos este momento de la historia de la televisión, del cine, de todo? Bueno, lo que sabemos concretamente es que han cambiado tanto los hábitos de consumo, ha cambiado tanto la forma, sobre todo como los jóvenes se distraen, se entretienen hoy en día, que las posibilidades son muchísimas. Entonces, por obvias razones, la competencia es muchísima. Y esto va a seguir aumentando porque todos los días se inventan nuevos juguetes y nuevas maquinitas y nuevas cámaras y nuevas consolas y todas las cosas que puedan posibilitar que cada vez sea más real, que se puedan hacer más efectos, o sea, no sabemos a dónde vamos a parar. Entonces, por ahora estamos tratando de manejar lo que tenemos, que son, aparte de unos canales formales, unos canales privados, otros canales públicos, unos canales regionales, entonces están toda la inmensa oferta de las plataformas y está YouTube y está todo lo que conocemos. Entonces ahí es como que cada cual tratando de buscar su segmento, su pedacito donde encuentre una gente interesada en ver lo que quieres contar o lo que estás contando. Esta es una pelea dura actualmente. Consuelo, y cuando pues te veo aquí, que es como, mejor dicho, como con cualquiera de tus personajes, que uno siente toda la magia y toda la energía tuya que es por allá arriba, ¿cómo mantienes ese voltaje así y ese vigor? Porque sé que las jornadas son duras y son más de 60 años dándole y dándole cientos de personajes, de escenas, de tiempo. ¿Cómo fue este último que está saliendo ahora y que se está estrenando y que salís ahí de nuevo? ¿Cómo fue ese rodaje? Ese fue un trabajo bastante duro, o sea, es una novela que lleva 2 días al aire, hoy es el 3er capítulo. Estuvimos trabajando 6 meses, desde el 22 de febrero al 28 de agosto, 12 horas diarias de lunes a sábado, todas las semanas. Unas jornadas durísimas, pero es que uno cuando hace algo enamorado vence como todas las dificultades, o sea, y los que amamos este oficio somos ahí unos loquitos que logramos aguantar lo que sea y acostumbrarnos a lo que sea por poder seguir jugando, por poder seguir ejerciendo ese oficio que tanto nos apasiona. ¿Y cómo fue esas jornadas? Y ahorita también el tema del libro, o sea, ¿cómo metías la lectura un poquito, aprovechando que estamos aquí en la fiesta del libro, aquí en esos momentos? Bueno, yo estaba tan asustada cuando acepté esta novela, porque yo sabía lo que se venía encima, un
papel protagónico en una novela, uno sabe que es todo el trabajo del mundo. Y yo decía, yo tengo que hacer alguna actividad física en la mañana para poder tener un mejor aguante físico, para poder resistir las 12 horas de trabajo. Y durante todo el tiempo, en unos horarios absurdos, porque para entrar a grabar los horarios son, pues a uno pasan y lo recogen a su casa a las 6 de la mañana. Yo antes de eso, pues después de bañarme, el desayunito, una rápida lectura de un periódico, hacía media hora de caminadora y aprendí a leer en la caminadora, no me mareo. Y son como 23, 25 páginas esa media hora. Entonces ahí no solo hacía algo de ejercicio físico, sino que también me leí unos libros perfectamente deliciosos, que era algo que también me quitaba de esa obsesión que yo me acostaba pensando en el Parlamento tal, no sé qué tengo que decir, entonces me obligaba a leer otra cosa, a refrescar un poco la cabeza, hacía algo de ejercicio físico y me iba a mi ardua jornada. Y me siento muy orgullosa de que, aunque eran unos madrugadones horrorosos, nunca ni un solo día dejé de darme mi media horita de caminadora con mis 23, 25 páginas de libro. Bueno, esa técnica está buena para los lectores aquí de la Biblioteca con Fama. Caminando y leyendo, está buena la cosa. Consuelo, y entonces, ¿qué sigue después de esas jornadas? O sea, ¿cómo ves vos esos personajes? Porque ahora, pues creo que están repitiendo Caballo Viejo. En estos días prendí al mediodía y estaba viendo en Señal Colombia y me dio mucha emoción y me puse a ver, antes de saber que íbamos a tener este encuentro, y vi La Tía Cena y esos personajes que nos marcan la vida y que uno quiere tanto y que vuelven esos recuerdos. Cuando volvés y los ves, ¿qué queda? A ver, para los que tienen alguna edad, porque es que esta fue una novela que se hizo en 1988, es la primera vez que en el género de la telenovela aparece el realismo mágico que tanto hemos conocido a través de nuestro Nobel. Una historia costeña, o sea, sobre gente de la costa, escrita por Bernardo Romero Pereiro, un magnífico director y un maravilloso escritor, con una magia y unos personajes y unos nombres, tanto de personajes, hasta el mismo nombre del pueblo. O sea, ¿cómo puede uno vivir en un pueblo que se llama San Antonio de los Charcos? ¿San qué? ¿Tú te acuerdas cómo se llamaba? Pero a mí me parecía el nombre más divino del mundo. Y yo decía, qué delicia, es que uno sí tiene que haber mucha magia cuando uno vive en un sitio que se llama así, en un pueblo que se llama así. Y yo ahí hacía una matrona muy especial, llamada Tía Cena, una mujer artrítica que llevaba como 20 años sin poderse levantar de la cama, pues por la artritis, gorda porque no se movía, ocupaba media cama de su cama doble, y por algún accidente le había agarrado odio a las sillas de ruedas. Entonces cuando ella necesitaba salir a la calle a hacer alguna diligencia urgente, tenía unos personajes que se llamaban los cargacameros, que tenían unos palos así atravesados en la cama y la subían sobre los hombros y la llevaran como si fuera un paso de procesión. Entonces esa imagen fue muy fuerte y muy poderosa y el personaje era maravilloso. Pero eran ese tipo de cosas, ese tipo de lujos que puede darse una historia que ronda allá en ese campo del realismo mágico, donde cualquier cosa puede pasar, donde todo es posible. San Jerónimo de los Charcos, se llamaba el... Gracias, ¿qué haría sin ti? San Jerónimo de los Charcos, díganme si no es el nombre más divino del mundo. Una belleza, y cada personaje, y yo creo que eso también tenía las noches de Colombia un ratico feliz con los dramas y con lo que traía la telenovela, pero para cambiar la historia, porque cuando nos cambiamos del realismo mágico a los mágicos del realismo, que creo que fue una cosa ahí aterradora, ¿cómo ustedes empiezan a vivir esa transición como actores y como el gremio y como lo que está pasando en la televisión y lo que queda pues también al televidente? A ver, nosotros pasamos de producir historias para nuestro consumo y para que las personas de otras regiones del país
conocieran a los que no conocían, para que los del interior supieran cómo son esos exóticos de la costa, que hablan tan cortado y tan no sé qué, para que aquí en Antioquia y en el valle supieran cómo eran esos exóticos de los llanos que se la pasan arriando ganado todo el día. Nosotros hacíamos ese tipo de televisión para conocernos entre nosotros. Después, grandes productores de México y Venezuela se dan cuenta de que nos estamos convirtiendo en una incómoda competencia y empiezan a crean la mejor fórmula, la mejor estrategia para neutralizarnos un poco, que era asociarse con nosotros, poner plata en nuestras producciones, pero también poner sus reglas. Entonces entramos ya a competir con unas telenovelas larguísimas, pero que ya respondían más a las reglas que ellos ponían en cuanto a todo, inclusive hasta el mismo lenguaje. Y vienen las fórmulas, entonces se hace una primera novela en donde se habla del mundo narco y resulta un éxito. Y ya después de eso vienen 300 de narcos. Y además como nos quedan tan bien hechas, porque es un problema tan cercano y tan conocido, nos quedan regias, creíbles, o sea, nosotros podemos contar muy bien esta cosa. Entonces, por supuesto, se vuelven en artículos muy buenos para vender. Toca tratar de hacer otras cosas para que vean que no somos solo eso, que tenemos otras cosas para contar. Y eso también hacen los novelistas y eso también hacen los realizadores de cine. Tenemos que contarnos desde todo lo que tenemos. Nosotros tenemos, así como tenemos la enorme variedad de climas y de fauna y de todo esto, también podemos contar muchas historias que no sean exactamente, pues que no sean solo eso, problemas de gente ligada a la droga. Y así como ese recuerdo de esas novelas que nos quedan, que todas son maravillosas y que se disfrutaron en familia, porque yo creo que también era un momento de unión, de compartir, de comerse y salir corriendo pues a verla, que si no había hecho las tareas no podía ver la novela, era casi que un castigo. Cuando también hablamos de otros temas y pasamos al cisne, ¿qué te llega a la cabeza cuando ese nombre pasa por aquí? A ver, el Cisne es un sitio que existió en Bogotá, en la carrera séptima con calle 25, y que hoy en día los que conocimos esa época y conocimos el Cisne lloramos porque jamás se pudo dar en Bogotá un sitio similar. Era un pequeño restaurante, fábrica de pastas de unos italianos, donde se reunía todo el mundo. Y cuando digo todo el mundo era, allá estaban Alejandro Obregón, Santiago Cárdenas, los nadaístas, David Mansur, los teatreros, los que hacían cine. O sea, todo el mundo se reunía allá. Se salía de ahí o se llegaba ahí después de ir a ver la exposición o la última película francesa, la última película de Truffaut, que había sido un éxito tremendo y que se había ganado el último Festival de Cannes. Nos reuníamos ahí y los fines de semana entonces a ver dónde es la fiesta hoy. Todo el medio artístico era un sitio de reunión tan importante y tan entrañable en el recuerdo de todos nosotros, que hablamos con mucha nostalgia de él, porque jamás se volvió a dar en Bogotá un sitio que atrajera a toda esa gente. ¿Y esos lugares de encuentro se han perdido? En Bogotá, pues creo que acá tampoco es que pasen mucho, o hay alguno pues que todavía hay algún vestigio donde se encuentran. No, en Bogotá no, así como se acabaron esos cafés del centro donde se reunían León de Grey, Carranza, Rararí, Rarará, que eso eran en cafés, con coperas y con traguito de aguardiente y no sé qué. Eso dejó de existir, esos sitios de tertulia, por lo menos en Bogotá, dejaron de existir, tanto los cafés a donde iba toda la intelectualidad y nuestro amado Cisne donde íbamos todos. Consuelo, y esto de ser, que es pregunta clásica, pero al final vuelve, y en este momento que estamos hablando de estos femeninos, nuevas masculinidades, toda la cosa,
¿cómo ha sido ser no solo actriz, sino activista de este medio? En la academia, en el cine, ¿cómo vivís vos hoy esa fuerza para empujar esto? Es, es desalentador muchas veces. Uno hace cosas y va al Senado. Cuando se estaba escribiendo la nueva ley de televisión, allá estuvimos un equipo de actores grande aprendiendo a hacer articulados, que nosotros no sabíamos que era eso, aprendiendo a hacer lobby. 3 años hasta que logramos algunas cosas importantes en esa ley de televisión, año creo que 95. Hicimos una asociación de actores para poder presentarnos ante el Congreso como gremio, para que nos pararan bolas, para que nos oyeran, porque a nivel de personas naturales no te oyen y no tienes ningún peso. Pero siempre son luchas muy arduas que uno las puede librar cuando está joven. Ya a esta edad uno dice, ay no, ahí quedan tantos colegas así 20 años menor que uno que tienen fuerzas para seguir liderando este tipo de acciones. Yo ya personalmente ya siento que ya cumplí con mi cuota de frustración en algunos casos y ya me parece que la bandera la tienen que agarrar otros colegas. Pero la están agarrando, ¿no? ¿Sentís que...? Sí, claro, hay gente estupenda, comprometidísima y tan divinos. Sí, Mire, hágale, ¿cómo están enfrentando esto de bien, caray? Consuelo, y de esas otras historias del pasado, de esos compañeros con los que viviste, ahorita mencionabas a Mayarino, pero hablábamos también de libros, y hablamos un poquito uno que va juntando esas dos historias, ahora con el premio a Juan Gabriel Vázquez, Vargas Llosa, la historia de los Cabrera. Cuando vos lees eso, que ha sido tan íntima, esos mundos, ¿cómo te llega y cómo juntás el libro con la historia y la vida? Bueno, es que de los buenos libros también es de donde sale el buen cine y muchas veces también un muy buen teatro. Digamos que los escritores tienen ese poder de en algún momento contar de manera muy hábil algo que realmente hace que alguna gente diga, esto yo tengo que contarlo en un escenario, o yo me tengo que hacer una película de esto. O sea, es como que ahí se comienzan a gestar proyectos importantes o en el mundo audiovisual o en el mundo teatral. Aprovechemos ese punto con un saludo de alguien que te manda un saludo muy especial por aquí. Vamos a verlo aquí, que viene saludo para vos. Hola, para mí es un honor saludar a Consuelo Luzardo, uno de los referentes de la actuación en nuestro país. Ella tiene la capacidad de habitar los mundos audiovisuales, el cine, la televisión y siempre volver al teatro. Si vemos su carrera, siempre está ligada al teatro y a esa formación y a ese encuentro directo con el público. Aquí desde el Festival Internacional de Teatro de Manizales, desde el Festival Internacional de Teatro San Ignacio, un saludo a Consuelo. Nos complace y nos enorgullece tenerla acá. Además, en una época fuimos vecinos. Un saludo, Consuelo, muchas gracias por lo que hace, por enseñarnos tanto. Gracias. Qué emoción tan grande, sí, haberlo visto, no me lo esperaba, qué sorpresa tan maravillosa. ¿Y qué tal fue ser vecina de Fabio? ¿Es mejor tenerlo de actor al lado o de vecino? No, Juicioso. el más juicioso, el más discreto, todo. Yo lo admiro tanto, porque esto que hace él, o sea, es que escribe como los dioses, actúa de igual manera, y su proyecto de él, de su Teatro Petra, es una cosa perfectamente maravillosa. O sea, es una referencia, es un referente importantísimo. Sí, en este momento estamos en fiesta del libro, pero como decía, en Manizales están en el Festival de Teatro. Sí. Y acá en el festival, que es hermanito de ese, nosotros somos hermanos menores de Manizales, pero estamos aprendiendo y creciendo en el Festival de Teatro de Confama,
unas obras maravillosas pues con Fabio y lo que está pasando con el Teatro Petra. ¿Vas a actuar en teatro? ¿Tenés proyectos de obras? En este momento no tengo un proyecto caminando de teatro, pero normalmente aparece algo, porque el teatro sí sigue siendo una constante en mi vida. Sí. O sea, en este momento descansar de esos 6 meses de... Si no, yo por ahora necesito vacaciones. Sí, bueno. ¿Y para dónde vas de vacaciones? Panamá. Ah, qué bueno. Panamá, allá casco antiguo que es tan delicioso, Sí. porque nuestra casita de vacaciones en este momento está caída. Nosotros nos pasó el Iota y nos tumbó todas las casitas en la isla de Providencia, entonces toca ir a otra parte porque por ahora el refugio de la vejez está en el suelo. Bueno, vamos a echarle para arriba. Y allá en ese refugio, hablando otra vez de libros, te llegó un libro también que arrancaste a leer y después eso empezó como el huracán y te tocó comprar todo el resto de libros. Contanos un poquito de esa historia de esos libros, de ese autor, aprovechando que estamos aquí en esta fiesta del libro. No, pues allá nosotros con Selmira teníamos, pues uno se lleva siempre como cuando va a pasar vacaciones, esa casa la hicimos mi hermana Selmira y yo, y uno, sobre todo para las vacaciones de fin de año, entonces se lleva desde Bogotá unos libros porque allá sí vamos a tener tiempo de leer. Y claro, llega el Iota con semejante cantidad de agua y entonces hay unos libros que pues nada, ahí están, pero están todos así, cogieron todo el agua, las letras se borraron. Entonces hay un libro, por ejemplo, que yo estoy desesperada por volverlo a conseguir y no he logrado, que es un libro de René Rebetés, de Ciencia y Sufismo, que se llama La que de la luz. No recuerdo la primera palabra y no lo he logrado conseguir. Estuve esta semana en todas las 4 cuadras que hay en el centro de Bogotá de libros de segunda, que allá uno encuentra las cosas que uno cree que ya no existen desde hace décadas, pues este no está. Me peiné toda esa zona y no logré encontrar este libro de René Rebetés. ¿Y está ya chorreado en...? No, pues Pero es que quedó, sí, no, es que es un libro que agarra agua, que queda nadando, eso sí, después leerlo es dificilísimo. Consuelo, y ahora que hablas de ese tema, de ese libro, el mundo de la cábala, todo ese otro mundo esotérico, ¿cómo te gusta y llegaste a él o cómo ha sido como ese tránsito por ahí? A ver, esta parte espiritual llega de la mano de mamá, que desde joven, pues desde su edad media, comienza a tener una serie de preguntas importantes que quería resolver y empieza a buscar en varias organizaciones. Y entonces digamos que yo, que era su hija mayor, estuve muy cerca de ella y estuve muy al tanto de lo que fue este proceso de formación espiritual de ella, de la organización a la que perteneció desde el año 57 hasta que murió. Y digamos que para mí son importantes y respetables todas estas enseñanzas que vi al lado de ella durante todos esos años. Entonces estos temas de cábala, de astrología, me eran muy cercanos por mamá. ¿Y seguís consultándolos? No, eso sí, no hay tiempo para todo esto. El día sí solo sigue teniendo 24 horas, eso sí, cambian muchas cosas, pero las horas siguen siendo las mismas. Pero la astrología te puede dar pistas por dónde buscarle ahí al día. ¿Y el yoga? Yo fui instructora de Hatha Yoga cuando era muy jovencita, inclusive hay un libro maravilloso, de los primeros libros serios e importantes de yoga, que fue editado como en el 61 o algo así, que se llama Yoga, Yoguismo, del maestro Serge Reynaud de la Ferrière, donde yo estoy ahí como joven alumna de la Escuela de Hatha Yoga de Bogotá. ¿Y seguiste? No, nada, tampoco. pero es que como uno en el colegio, yendo a clases de teatro desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, o sea, ¿a qué horas? ¿A las 12 de la noche yoga? No. Pero te has rendido para hacer mucha cosa. Hombre, sí, no, yo logro optimizar el tiempo, pero no tanto. Milagros no.
Bueno, vamos a ver los milagros aquí porque aquí el tiempo también se nos va acabando y tenemos otro saludo para vos de personas que te quieren mucho y que cuando pedimos esto se alegraron demasiado. Hola Consuelito, ¿cómo estás? Aquí saludándote desde Madrid, España. Te extrañamos mucho, estamos aquí en nuestra reunión anual de FIACINE en el marco de los premios Platino y te estamos recordando mucho y extrañando en estos espacios. Muchas gracias por el compromiso y muchas gracias por ese gran corazón y enorme trabajo que hiciste durante todos estos años como presidenta de la Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Realmente muchos pensamos esto y es que has sido la mejor presidenta que ha tenido nuestra academia y se siente el vacío y te extrañamos mucho. Eres una gran profesional y en todo lo que te pones enfrente de verdad, que lo sacas adelante y no solo lo sacas adelante de una manera normal, sino que lo sacas de una manera excelente. Y te seguimos extrañando y te llevamos muchísimo en el corazón, te recordamos mucho en la academia y vuelvo y digo sin ser reiterante, gracias por tu aporte a la cinematografía, gracias por esos días, esos trabajos, esas noches que trasnochamos juntas y que logramos sacar adelante tantos proyectos. Te mandamos un abrazo y en nombre de FIACINE esperamos volverte a ver en alguno de estos espacios. Un beso fuerte para ti. Chao. Bueno, esta señora que estaba enviándome este generoso saludo, ella es la directora ejecutiva de la Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas y también es la directora de FIACINE. FIACINE es la Federación Iberoamericana de Academias de Cine. Son 10 academias de Latinoamérica, de España, de Brasil, que estamos tratando de hacer un trabajo conjunto para el bien de nuestra cinematografía, porque es que todo no puede ser cine norteamericano. Necesitamos que se visibilice más nuestro cine latino. Somos 23 países los que producimos cine en español y a veces no solo en español, sino en lenguajes indígenas, como fue el caso de una película guatemalteca que ganó un premio importantísimo, el premio más importante del cine iberoamericano hace como unos 5 años, que era guatemalteca hablada en lenguaje indígena. O sea, esa es una lucha que se está dando y de la mano de personas tan trabajadoras y que hacen su labor de una manera tan decidida y tan efectiva como esta señora que se llama María Fernanda Céspedes. Consuelo, hablemos un poquito de eso. ¿Cómo fue ese paso de esos 6 años en la Academia de Artes Cinematográficas? Todo este tema que te apasiona, que además has ayudado y has movilizado, así como lo estás diciendo. ¿Qué te pasó ahí en esos 6 años? Bueno, es entrar uno a ser presidente. Pues sí, el cine ha estado cerca de mi vida, pero yo no soy cinematografista. O sea, yo no soy directora. He hecho cine como muchos otros actores, o sea, cuando uno es actor corre el peligro que lo llamen a una película o a 2 o a 3, pero eso no lo califica como cinematografista. Pero en una asamblea recibí unos votos que me pusieron en este sitio de la presidencia y ya una vez que acepté, traté de hacerlo lo mejor que pude. O sea, yo cuando digo que sí a algo, realmente trato de empeñarme porque tengo ese síndrome, la seria, que se siente en la obligación de que si dijo sí, tiene que hacer algo y tiene que cumplir. Y fueron 6 años muy enriquecedores. Ha sido una experiencia muy, muy, muy importante en mi vida, la academia. ¿Y cómo ves el cine hoy? El colombiano, iberoamericano, o sea, ¿cómo lo estás sintiendo? ¿Sentís que tiene la fuerza, la calidad, el pulso de lo que necesitamos para que siga la fuerza? El cine en todas partes, aún a pesar de condiciones adversas, yo creo que logra conseguir medios y conseguir figuras de cómo salir adelante. O sea, es algo que no se puede detener en este momento.
menos mal hoy en día se han creado mecanismos que te permiten que si aquí no consigues plata vas consiguiendo con entidades de diferentes países, por eso cada vez vemos que en las películas hay unos créditos de 10 productores, que hay de todo, checo, español, no sé qué, el uno puso la edición, el otro puso copias finales, el otro, no sé, se buscan recursos de todos lados para poder cumplir el sueño y para poder hacer que una película vea la luz. Y de lo último que ha salido, ¿qué te ha gustado bastante? Estoy un poco desactualizada, estuve 6 meses grabando mucho, sí. entonces no había tiempo para el cine, hay que actualizarse. Y antes de esa actualización que te vas a hacer seguramente en estas vacaciones, que de esas películas que uno dice, veas esto, que esto vale la pues pena. es que tenemos, primero tenemos muchas cosas muy buenas y de diferentes géneros. O sea, por ejemplo, una película como la de Laura Mora, Matar a Jesús, a mí me parece una película potente, importante, y o sea, es un orgullo que Laura haya hecho esa película, y además es una valiente que chapó, o sea, me inclino 80 veces ante ella, porque es que exorcizar una cosa tan dolorosa para ella como fue el asesinato de su papá, hacer de eso, con esa historia, una hermosa película, mis respetos. ¿Y qué más? De esas antiguas pues que todavía quedan y se pueden conseguir, porque yo creo que tenemos que recuperar un poquito esa historia, esa memoria de lo que estamos haciendo para salirnos un ratico del mundo del narcotráfico, del mundo de las mismas películas, porque yo tengo recuerdos de esas películas que uno ve y uno disfruta pues desde la estrategia del caracol, pues que son las fáciles de recordar, pero de las que has hecho, de las que has visto, ¿qué es imprescindible? No, hay muchas. Yo es que soy malísima para los títulos. El título, el nombre de la calle o el nombre del personaje, eso a mí me cuesta un trabajo horroroso. Pero hemos tenido muy buenas cosas. Hemos tenido hermosas películas que además nos han representado muy bien por fuera. Sobre todo lo que dice usted, ¿no? Que dejar de trabajar solo un tema, no, somos muchas cosas y podemos contar muchas historias, entonces yo creo que son todo un oasis, esas películas que nos cuentan otras facetas de lo que somos nosotros como país, como personas, como ciudadanos, y sí, se está haciendo un cine importante en ese sentido, que muestra nuestra diversidad. Consuelo, y vos que sos una actriz que prolífica, que ha hecho de todo, todos los personajes, todo, ¿cómo te enganchas con esos personajes en un libro? Ahorita hablamos un poco de Padura y de esa sensación cuando uno se mete en esos libros y coge un Mario Conde o lo que pasa en su último libro, desde el primero hasta el último, y la valentía también para contar eso. ¿Cómo te enganchan para que invitemos también a leer un poquito más y que la gente se emocione y tenga como esos amoríos con esos libros y esos autores para que pasen cosas ahí en la cabeza? Bueno, pues para mí encontrar, por ejemplo, este cubano, que lo conocí allá en Providencia en las vacaciones de final de año, hace como unos 5 años, que además es tan cercano a nosotros, porque es ese Caribe que todos conocemos de alguna manera. Entonces conozco a este señor maravilloso que escribe una cosa estupenda que se llama El hombre que amaba a los perros, y que uno queda alucinado y dice, ¿pero qué es esto? Luego conocí otro libro, ya el reciente, el último que sacó el año pasado, que se llamaba Como polvo en el viento, que es conmovedor. O sea, yo tuve unos momentos de enorme emoción con ese libro, y me entero de que él tiene un personaje de un detective que se llama Mario Conde, que tiene como 5 libros. Dije, no, yo quiero, a mí me fascina esto de los detectives, o sea, a ver, por favor. Y estoy engolosinada, primero porque me pasa una cosa muy graciosa con el que escribe en cubano, como Padura, y es que yo le tengo la voz. O sea, yo lo oigo con una voz concreta, que es la voz de Jorge Cao, que es mi gran amigo y es cubanísimo. Entonces yo cuando estoy leyendo, a mí me suena la voz de Jorge Cao como si me lo estuviera leyendo en la oreja. Entonces es un placer
todavía más grande, porque adoro ese lenguaje, como me gusta también mucho el argentino. O sea, yo también entonces tengo mis actores y mis voces argentinas y entonces yo puedo ponerle también el audio a lo que me estoy leyendo en argentino. Y esos ejercicios son para uno estupendos porque le permiten no solo conocer historias maravillosas, sino meterse en todos los mundos que uno quiera. O sea, es una forma tan deliciosa y tan barata en realidad de viajar por donde se quiera. O sea, es uno de los grandes placeres de la vida. Consuelo, con lo que decís y ese oído privilegiado tuyo, también reconoces esos actores que tienen una facilidad para esos acentos, para llegar, y hablábamos de esta última película del olvido que seremos y esa capacidad de un personaje de estos para llegar a la nitidez de un acento sin las exageraciones paisas que siempre nos ponen, que el arrastrado, el no sé qué, pero ¿cómo vos ves eso en un actor? ¿Cómo lo sentís? El olvido que seremos, que es una película entrañable, es una de las más hermosas películas que hayamos hecho en los últimos tiempos en este país. Entonces llega un señor, un actor español muy bueno que se llama José Cámara. ¿José? Sí. Bueno, José Cámara, magnífico actor español. El acento español, Javier Cámara, ¿ven? Que yo me equivoco con los nombres, pero facilito. Javier Cámara, yo lo he visto en muchísimas películas, siempre me ha parecido un actor extraordinario, pero el acento español es fuerte. Yo diría que es hasta más fuerte que el antioqueño que se las trae. Sí, no, yo tengo una cantidad de amigos míos que oírlos hablar en francés con acento antioqueño es un absoluto deleite, o sea, es realmente graciosísimo. Entonces este señor, que es español, viene y se hace un señor antioqueño, un médico antioqueño con un acento, o sea, sin tener pues la exageración que tú dices de cuando se exagera el acento antioqueño, o sea, era el más creíble de todos los actores de esa película en cuanto a su verdad de su acento, era el señor Cámara. Es una cosa realmente prodigiosa, es tan bien dirigido, además de que físicamente, o sea, la primera vez que yo vi la imagen dije, ay, no, resucitaron al papá de este señor, Dios mío, para que hiciera la película, porque es un parecido impresionante, y lo oye uno hablar y es totalmente creíble, de verdad, o sea, son esas magias especiales que se dan en algunas películas o en algunas obras de teatro, esas cosas que uno las agradece con el corazón porque dice, qué trabajo tan bien hecho, qué buena dirección. O sea, el director también, cómo logró enamorarse, cómo logró sentir y vivir esta historia que transcurrió pues en un sitio un poco exótico para él, porque él también es español y aquí nosotros somos no solo pues allá, sino una parte de un país que se llama Colombia, que se llama Antioquia, Medellín, Antioquia. Son las magias de todas las aventuras artísticas que se hacen con el corazón y que se hacen muy bien hechas, ¿no? Que te llevan a esos mundos con magia, con precisión, con amor y con verdad. Consuelo, yo no sé a qué hora se nos fue el tiempo y se nos fue esta hora volando y ya me hicieron señas allí, pero esos acentos tuyos también nos quedan a nosotros en el corazón y en la vida de lo que somos. Ahorita también hablamos y ustedes transformaron la historia de Colombia, vos particularmente has hecho parte de la historia y de la vida de todos nosotros y yo creo que solamente hay gratitud con lo que has hecho, con la transformación y con el esfuerzo y la pasión que haces, nos da pues mucha fuerza a nosotros. Entonces, gracias de corazón, creo que lo digo, hoy es nuestro primer programa en vivo que con personas, porque estamos en vivo siempre, pero con público y les damos las gracias por estar aquí, por muy visitarnos y por disfrutar de una mujer como Consuelo que es excepcional. Entonces, mil gracias por estar con nosotros. A todos nuestros
televidentes que están conectados hoy con nosotros. Gracias, cumplimos un año de miércoles de plenarios y no había mejor manera de celebrar que con Consuelo hoy aquí en la fiesta del libro, en el Jardín Botánico. O sea, esto es una fiesta para todos. Gracias por estar con nosotros, cuídense bastante, un abrazo y hasta el próximo miércoles de plenarios. Gracias. Mil gracias, muy gentiles.